agradecer a los chicos del Jaúl, Ismael y Adriano, por darnos casa hoy. Y a ustedes también por haber venido. No sé si quieren que conversemos al respecto de lo que ¿Alguna quieran. pregunta, alguna curiosidad? O si vos tenés alguna pregunta. Yo tengo, pero me gustaría que se abra. ¿El título? ¿Por qué lo elegiste? Es inútil. Sí sabés por qué lo elegiste. Sí. Te podría decir que el título surge de la imposibilidad de, digamos, asentar únicamente la anécdota. O sea, siempre al escribir el diario o al escribir, digamos, o al querer, pretender transcribir la experiencia del día, estaba esa tensión, ¿no?, entre redactar una anécdota y de narrar, ¿no? Por eso muchas entradas tienen dos fechas: la fecha en la que empezó y la fecha en que finalmente se terminó de desarrollar. Entonces, claro, muchas veces ese texto quedaba como rezagado, o mejor dicho, el escritor quedaba rezagado del acontecimiento porque tenía que desarrollarlo. Entonces, claro, de ahí viene lo inútil, digamos, o la imposibilidad de eso, como de asentar únicamente la anécdota, porque siempre está pidiendo narración, está pidiendo invento, está pidiendo bifurcación, está pidiendo expandirse. Que eso es un poco lo que decía Corina, ¿no? Porque vos podés narrar o escribir o reportar la anécdota y pretender, bueno, ahora les voy a explicar lo que ahí pasó. Claro, lo que pasa es que... Y no. Quizás a mí me faltó rigurosidad en ese sentido. Porque, no, al revés. Porque yo hubiese podido decir, bueno, es un diario. Entonces me apego al formato, al género, digamos. Y digo, solo voy a escribir datos. Pero ocurría eso, que ese dato empezaba a fisurarse y a pedir narración. Entonces lo que podía ser la escritura de una determinada experiencia acababa siendo un ensayo, o acababa siendo un cuento. Ocurría eso, digamos. Y es muy difícil de ordenarlo porque es un libro muy insurrecto en su forma. Entonces yo hoy pensaba en mi casa, este juego maravilloso que no siempre se da y no se tiene por qué dar, de que un libro a veces, como Diario Inútil, es un juego muy sutil entre la forma y el contenido. Y también pensaba, porque eso ya es un fetichismo mío, que vos sos arquitecto, ¿verdad? Sí. Es verdad. Correcto, tengo la información correcta. Entonces decía, qué maravilla, ¿no? Porque volviendo a lo cotidiano, a lo diario, ¿no? En un reportaje Mauricio Cartum le responde, no me acuerdo si quien lo reporteaba era una mujer o un varón, pero le preguntó, ¿de dónde está el material tuyo para hacer tus obras? Y entonces lo lleva o la lleva al balcón, donde tenía un cajón con un compost. Dice, de acá. ¿No? Entonces yo digo, qué bárbaro, ¿no? Porque, bueno, no sé casi nada de arquitectura, pero me imagino que es una actividad en la que vos estás diariamente, ¿no? Es con lo que vos convivís, que es muy rigurosa en cuanto a precisiones, ¿no? A cálculos, ponele, a saber, no sé, cada cuánto hay que poner una columna entre paredes, o si tenés que poner una ventana, como eso tiene que estar sostenido para que no se caiga, ¿no? Y yo digo, ¿cómo de un mundo tan preciso con el que vos vivís todos los días, venís a hacer esto, que es patear las formas para crear otra forma?
Bueno, yo siempre he pensado que el arquitecto es como una especie de escritor, mejor dicho al revés, que el escritor es una especie de arquitecto sin cliente. Ah, bien, Es decir, un arquitecto ciertamente irresponsable, bien, me Eh, encanta. ciertamente es alguien que ignora las leyes de la física, por ejemplo. Digamos, yo por las mañanas soy escritor y por las tardes soy arquitecto, ¿no? O sea, entro en una caseta de teléfono, ¿viste? Sí, Doy unas vueltas y salgo convertido en arquitecto. Y lo que ocurre es que, digamos, hay una mirada que se filtra, que se ha filtrado en otros libros también, que es la mirada de alguien que tiene una lectura particular de la ciudad o tiene una lectura particular del espacio, pero siempre aparece no de una manera demente, digamos, no de una manera, no de una manera programática, ¿viste? O sea, aparece porque, bueno, de algún modo es mi formación académica, pero no es que yo me proponga, ¿viste? Escribir como escribiría un arquitecto. no, No no, tengo la no, menor idea todo lo cómo contrario, escribe un por arquitecto. eso. Hoy también pensaba con lo poquito que sé, y vos me sabrás Y disculpar. otra cosa, perdón, que te Sí. interrumpa, y otra cosa que también es que, ¿cómo decirte? Yo en el 2007 llegué a Buenos Aires y era un arquitecto que escribía. Hoy yo creo que esa frase dio un vuelco. Y ahora soy un escritor que proyecta. Bien, Es decir, cuando a mí me preguntan cuál es tu hobby, yo digo, soy arquitecto. La arquitectura es un hobby para mí, la escritura es mi vida. Pasa que, claro, esto no hay que tomarlo de una manera muy fundamentalista, ¿no? Porque al fin y al cabo hay días en los que, por ejemplo, yo creo que, y lo he pensado mucho respecto de Kafka, porque Kafka en sus diarios constantemente está despotricando contra su vida de abogado, eh, pero siempre me pregunto qué hubiera pasado si Kafka no hubiese sido lo que fue, es decir, si no hubiese tenido ese trabajo, claro. ese peso a cuesta, ¿qué hubiese pasado con su trabajo literario? Quizás se hubiese desmoronado, ¿viste? Porque de algún modo lo equilibraba. También es interesante ver cómo Kafka, digamos, en las biografías que hay sobre él, las biografías más profundas sobre su vida, cómo él tenía una vocación fuerte por ser abogado, inclusive ayudando. Él después fue, si no me equivoco, fue abogado en una aseguradora de empleados públicos. Ajá. Y hay anécdotas en las que él, digamos, muestra como una especie de altruismo interesante, en la que incluso se sale de los cánones profesionales para ayudar a gente. También hay que decir que, bueno, es la fuente de ingreso. Con eso llenamos la heladera. Lo que me permite comprar tiempo para poder escribir. Exacto. Y bueno, no sé qué más decir. No, me resultaba, digamos, siempre, Por eso me invité a mi jefe hoy. me parece, que no se entera que vos no estás trabajando, estás yendo a desarrollar un hobby en la Sí, oficina. veo que hay por ahí algún colega y espero que no vaya mañana con el chiste. No. El lunes. El lunes. No, que el vaya lunes. con el chiste. ¿Cuándo en todo el proceso pensaste o tuviste alguna señal de que esto era un libro? Yo creo que empezó antes de la escritura del mismo libro, porque hay una búsqueda que se inició con un libro anterior que se llama SML, que es un libro, podría decirse que es sobre la extranjería, pero es un libro que también de algún modo inaugura un tema que a mí me obsesiona y que de algún modo aparece también acá, ya con mucha más nitidez, que es la teoría de la simultaneidad, o la simultaneidad como una especie de estilo producto de extranjería. Adalbert Salas hace poco en un congreso de escritores en España hablaba sobre eso, hablaba sobre la vida que transcurre y el paisaje fantasma que nos habita, ¿viste? Y que de algún modo el paisaje fantasma del origen, ¿no? Sí, sí. Y que de algún modo son como ¿cómo
decirte, son como planos que van ocurriendo en paralelo o que se superponen, y que eso también ha derivado no solamente en contar el origen o dejar premiar el origen constantemente en el presente, sino además también ha derivado en un estilo, que es el estilo, digamos, que de algún modo se refleja en el diario, que no se sabe muy bien qué es, si es una narración, digamos, si es un cuento, si es una novela, si es de algún modo, viste, el lenguaje sufrió ese choque y se desparramó, ¿no? Entonces, como que cada libro que escribe es como una especie de tratar de volver a juntar esas piezas del lenguaje en donde está todo, donde está, ¿viste? Está el origen, está ese paisaje fantasma. Bueno, sí, es parte de tu compost. Sí, Dicen que los escritores y las escritoras escriben sobre algunos temas, siempre desde un lugar diferente, ¿no? Por eso sacan libros nuevos, pero que los obsesionan determinados temas, ¿no? Yo creo que toda expresión artística no hay mucho que inventar, sino que lo original está desde donde uno elige contar eso, mostrar eso, porque un poco lo que decía antes, ¿no? Que la literatura, que es lo que más conozco de arte, es una gran conversación. Y de hecho, esta teoría de la simultaneidad es de algún modo una teoría de la combinación. Y de hecho ese libro está escrito también. Ese libro que el narrador acá dice que le gustaría escribir, que es esa teoría de la simultaneidad, está escrito. Así que bueno, formalmente te digo para que lo publiquen. Y es eso, ¿no? Es como construir una forma de narrar que de algún modo condensa, ¿viste? Como una especie de asteroide, un montón de materia. Sí, que es muy personal. Que en apariencia parece dispar, parecen como piezas dispares entre sí, ¿viste? Pero que en realidad conviven, digamos, como ocurre en la realidad. ¿Sabes de qué me acordaba hoy? Relacionando lo de tu hobby de arquitectura y tu profesión de autor. En Gaudí, ¿no? Que fue un tipo que desafió las leyes de la gravedad, desafió las formas en cómo se construía, y mucho de la estética de él tiene que ver con los fragmentarios, ¿no? Todos esos bocetos de cerámica, no sé, de cuestiones con color, con que va armando todas esas formas fantásticas. Y un poco pensaba eso, ¿no? Cuánto de en tu forma de contar, de narrar, de expresar algo, está compuesto por los fragmentarios. Los fragmentarios del día en sí, real y concreto, y de todos un pedacitos que tienen que ver también con tu compost, que es lo que leíste, ¿no? Porque también les aclaro que es un excelente libro para seguir leyendo otras cosas. Tienen que sacar abono acá en Jaúl, y comprarse un montón de libros si es que no lo leyeron, porque es espectacular. O sea, propones también un viaje subterráneo a tu obra, y eso es maravilloso. Yo creo que, viste, yo creo que viene de Maracaibo, o sea, esa pretensión de un estilo que aglomere muchas cuestiones. Viene de Maracaibo y tiene que ver con los toderos, ¿viste? En Maracaibo existe la figura del todero. ¿Qué es el todero? El todero es, por ejemplo, yo me acuerdo que mi padre me decía, mañana va a venir el plomero a reparar una tubería. Sí. Venía el plomero y resulta que el plomero era el encargado del edificio. O sea, a los 2 o 3 días decía, va a venir el electricista. Yo ve que volvía a pasar el encargado. Ahora entendí. Y el encargado de repente era alguien que también iba a hacer un trámite por vos porque no tenías tiempo, y ahí, digamos, le pagabas algo.
Claro, y de repente el encargado era alguien que también lo veía subir las escaleras para hacer ejercicios, ¿viste? Subía, no sé, los 11, 15 pisos del edificio. Y un poco ocurre así en Maracaibo. Hay como esa figura del todero, ¿viste? Que es interesante porque Spinoza los menciona en su Ética, ¿viste? Dice, Spinoza dice que todos estamos compuestos por seres muy compuestos. Estoy redundando, pero, y un poco creo que tiene que ver con eso. Y tiene que ver también con cierto origen provinciano, o mejor dicho, cierto cosmopolitismo provinciano, vamos a decirlo así. Viste que como no, el provinciano no se cierra mucho a permitir esas contaminaciones constantes, ¿no? Está más permeable, es más poroso. Quizás, no sé. No quiero decir eso porque, bueno, hay muchos capitalinos acá. No quiero crear enemistades, pero quizás sí. También, bueno, pienso en Gombrowicz, por ejemplo. Gombrowicz también era un tipo bastante abierto. Quizás era más abierto Gombrowicz a Argentina que Argentina a Gombrowicz, ¿no? Pero bueno, quizás de ahí venga, no sé dónde viene. De algún lugar viene, Sí. pero es maravilloso. ¿Tenés ganas de leernos algo? Vale. Poco, porque lo tienen que comprar. Dale.